tierra prometida, reyes y profetas. Y hoy día nos toca el exilio. Exilio. Hemos leído unos pasajes oscuros y difíciles, ¿cierto? De los cuales vamos a hacer una explicación. Les pido que oremos brevemente antes de empezar este estudio. Gracias, Señor, por estar reunidos, por tu palabra. Te pedimos que nos clarifiques lo que nos has dicho en estos pasajes, que son difíciles, que tú los pusiste allí por un motivo y queremos honrarte a ti y darle su justa explicación. Y abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 137, no lo elegí yo por si acaso, estaba dentro de la serie que hemos venido estudiando, que es el panorama bíblico. Y la pregunta que yo me hacía es ¿por qué me asignaron un salmo tan difícil? Si es primera vez que predico, ¿cierto? Entonces pensé que hay dos opciones. O me tienen mucha fe, o quieren que me salga mal y no invitarme nunca más a predicar. ¿Ya? Lo dejo a la conciencia de los hermanos que me invitaron, Gabriel. Pero es un desafío también entenderlo y quiero que compartamos este viaje por este salmo. Quiero que veamos algunos hermanos que se han chocado con este salmo, porque no es fácil. Y quería citarle el ejemplo del cantautor cristiano Jesús Adrián Romero. Estaba viendo su publicación de Facebook de hace 5 años, casi exactamente 5 años atrás, 26 de mayo de 2018. Dice, algunos salmos bíblicos se escriben desde las entrañas, ¿ya? Desde el dolor, la desolación y la impotencia. De ahí pasa a describir un concepto que él llama la revelación incompleta, o sea que se va completando hasta que en Cristo está completa la revelación. Y concluye, yo no puedo orar diciendo, bienaventurado el que tome y estrelle sus pequeños niños contra la peña. Ese es su intento de explicación que vamos a ver que no es muy correcto, muy sólido y vamos a ver por qué. Otro gran artista, autor, escritor, C.S. Lewis, que fue un anglicano que vivió el siglo pasado. Él tiene grandes escritos, pero aquí él no supo resolver este misterio. Dice que el Salmo ocupa un lenguaje diabólico. En los salmos imprecatorios, así se llama este salmo, que es una serie de salmos que hacen maldiciones. En su libro Reflexiones sobre los Salmos, Lewis justifica el lenguaje de los salmos imprecatorios diciendo que es la reacción natural a la injusticia, pero es una indignación exagerada, mala en sí misma, un pecado, dice Lewis. No estoy diciendo que no sigamos a estos artistas, no sigamos a estos grandes autores, sino que simplemente ellos no resolvieron bien el misterio de este salmo. Así que les voy a pedir que tomen la Biblia en el Salmo con las dos manos y tiren. No. Eso es lo que han hecho algunos autores, pero nosotros vamos a tratar de entender por qué ese salmo quedó ahí. Está inspirado. Decir que es parcialmente inspirado, que tiene como elementos humanos, es muy peligroso, porque ahí nos cabe la duda de toda la Biblia. ¿Qué está inspirado? ¿Qué no? ¿Qué es humano? ¿Qué es divino? Y metemos como un virus en el sistema y no vamos a tomar ese camino. Debemos estudiar. Primero, paso a paso, vamos a estudiar rápidamente en la media hora que me conceden para hacer este estudio. Vamos paso a paso. Lo primero es entender por qué fue exiliado el pueblo de Israel allí. Y este es el primer pasaje que leímos. Vamos a Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 58. Las lecturas fueron un poco tristes y oscuras hoy, ¿cierto? Leamos. En el versículo 58 del capítulo 28, 58 dice, si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso e impotente. Saltemos al 63.
Así como al Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Serás arrancado a raíz de la misma tierra que ahora vas a poseer. 64 dice, el Señor te dispersará entre todas las naciones, de un extremo al otro de la tierra. Ahí está Moisés hablando que antes de entrar en la tierra prometida, le está dando las condiciones de vivir en la tierra. Y está ahí en el 63, dice, serás arrancado de raíz de la misma tierra que ahora vas a poseer. Esa es una posible consecuencia de la desobediencia. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 36. 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 21. Aquí responderemos a dos preguntas. La primera es ¿por qué el exilio? Del 14 al 16 y la violencia de la invasión con la solicitud de justicia divina. Es 2 de Crónicas 36, de los versículos 14 al 21. Dice, también los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Y esta es la segunda parte que habla de la caída de Jerusalén. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro de sí mismo, del mismo templo, mató a espada a los jóvenes, no tuvo compasión de los jóvenes y doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra del Señor, que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años. Dos cosas ocurren. Dios ordena el castigo por parte de un imperio criminal. Ordena al imperio más cruel que había en la época, la destrucción de vidas, del templo, del palacio, la muerte, no solo de los soldados que van a la guerra, sino de personas comunes y corrientes, la toma de esclavos de entre los israelitas que quedan vivos. El pueblo recibe el castigo y después Babilonia es juzgada, que es lo que vamos a ver a continuación. Hay una pregunta que nos ayudará a solucionar algunas de las dificultades del Salmo. ¿Ya? El escritor bíblico del Salmo dice lo siguiente: vénganos, Señor. Mire, imaginemos lo siguiente: si una persona en medio de una pelea agrede a la otra, le corta un brazo con una espada, ¿a quién recurre en este momento? Si estamos aquí, por ejemplo, en Playa Ancha, a la justicia chilena, la que condenaría al agresor, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si este delito se realiza en medio de la guerra civil galáctica más conocida como la Guerra de las Galaxias, en un oscuro planeta mayormente compuesto de gases? ¿Qué pasa en un contexto fuera de esta tierra, de este mundo? Me refiero a la pelea entre Darth Vader y Luke Skywalker. Es que me exigieron que ponga una película o una serie de Netflix. Entonces, una película antigua, ¿ya? El llamado Duelo de Bespin fue una lucha entre Luke Skywalker y Darth Vader, en una de las escenas más famosas del cine. Darth Vader, durante el combate, le demuestra a su hijo que lo puede matar, pero no lo hace. Y en un movimiento preciso, corta la mano de Luke, cayendo a esta con su espada. Tras esta escena, Darth Vader reveló a Luke Skywalker que él era Anakin Skywalker, su padre, con la frase:
Yo soy tu padre. Luke prefiere lanzarse al vacío que integrarse al lado oscuro de la fuerza que fue la invitación que le hizo Darth. ¿A quién recurre Luke Skywalker por justicia en esta situación? Vamos a llegar al punto. ¿A quién recurre Luke Skywalker? Nada menos que a los tribunales de justicia chilenos. Hoy, Darth Vader llega a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. A las 12, de hecho, ya debe estar en curso esta situación, para ser juzgado por esta acción contra Luke Skywalker que los fiscales chilenos califican como un acto de completa maldad. Sin embargo, la parte defensora intentará salvarlo para tratar de que no caiga en manos de Palpatine y tenga una oportunidad más para que siga vivo. Por fin habrá justicia para Luke. ¡Viva Chile! ¡Viva Valparaíso! Aquí se hizo este acto. Bien, aquí voy con esta ilustración. Esto se produjo en un contexto donde no había una jurisdicción de un tribunal y los tribunales chilenos hoy en día, en el Día del Patrimonio, están haciendo esta demostración de un proceso judicial, ¿cierto? Nabucodonosor era mucho más maligno, pero le vamos a llamar el Darth Vader de Babilonia, ¿ya? Entonces, volvamos al Salmo 137, versículo 8, dice: hija de Babilonia que has de ser destruida. Pausemos un poco el ejemplo, ya lo vamos a retomar. Veamos rápidamente qué es Babilonia. Es la cuna de la civilización occidental. No sé si todavía lo enseñan así en el colegio, a mí me lo enseñaron como Mesopotamia, la cuna de la civilización. ¿Por qué? Porque tuvo el primer código de leyes conocido escrito, el código de Hammurabi. Se desarrollaron las matemáticas, el intercambio económico a través del dinero. Es la primera nación que usó dinero. Se convirtieron en campeones mundiales de los negocios. En las matemáticas destaca el número pi, el sistema sexagesimal que vemos en los segundos y minutos, el año de 12 meses. La arquitectura que tenían era fabulosa, sus jardines eran maravillas del mundo, sus muros decorados con dibujos de animales y un color azul profundo eran espectaculares. Y desarrollaron un sistema de religión. Tenían sus textos sagrados en que hablaban de el dios Marduk, que vence a todos los otros dioses, entonces queda como el dios principal. Pero también tenemos que incorporar todo tipo de magia, de paganismo, de sabiduría mística. La astrología, por ejemplo, los signos del zodiaco que hasta hoy día se usan, los inventaron ellos. Y en Daniel vemos que entre la sabiduría que tenían los magos se hablaba de la interpretación de sueños. Por lo tanto, es una cultura llena de cosas espectaculares en cuanto a conocimiento y en cuanto a paganismo también. Volvamos al ejemplo de la agresión de Darth Vader. Entonces, preguntábamos, ¿quién juzga en una situación así si no hay un tribunal humano? Y tenemos que traspasar esta pregunta a Babilonia. ¿Quién juzga a Babilonia y toda su maldad? Vimos que si bien Dios usó al pueblo de los babilonios para hacer justicia, para castigar a Israel, al mismo tiempo el mismo Dios está diciendo que toda la maldad que hicieron estos babilonios tiene que ser castigada. Aunque Dios puede canalizar el mal que ellos quieren hacer, eso no quiere decir que Babilonia queda sin justicia. Y también Dios quiere demostrar que Él tiene control. No es simplemente que los babilonios y sus dioses derrotaron al Dios de Israel, sino que Él es el Dios supremo que usa al pueblo que quiere, como quiere. Isaías dio la noticia de quién y cómo iba a juzgar a Babilonia. 200 años antes, imagínense que una noticia como si hubiera sucedido detalle a detalle, descrita por el profeta Isaías. Vamos a Isaías 13. Él habla de cómo fue juzgado Babilonia. Dice en el versículo 17, miren, yo incito contra ellos a los medos, pueblo al que no le importa la plata ni se deleita en el oro.
Con sus arcos traspasarán a los jóvenes, no se apiadarán del fruto del vientre, ni tendrán compasión de los niños. Babilonia, la perla de los reinos, la gloria, el orgullo de los caldeos, quedarán como Sodoma y Gomorra cuando Dios la destruyó. Y en Isaías 45, lo voy a mencionar rápidamente, él dice con nombre y apellido, ¿cómo se llama el invasor que va a dar venganza al pueblo de Dios? Dice, el Señor consagró a Ciro como rey. A Ciro como rey. Ese es exactamente el nombre que tuvo 200 años después que lo dijo Isaías, el gobernador medo-persa que fue a hacer justicia, fue a liberar al pueblo de Israel y hacerlo volver a su tierra. Hemos visto entonces la crueldad con que estos babilonios ingresaron, mataron a todo el mundo sin piedad, sin compasión, y cómo Dios va a vengar ese acto. Esta es la Babilonia real. Veamos la Babilonia espiritual. Vamos a Génesis 11. Génesis 11. Versículo 4 dice, este otro contexto, Génesis habla de los comienzos y dice que los hombres dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue al cielo, de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad. Interesante que ellos hicieron una torre para llegar a Dios, pero Dios tuvo que bajar, o sea, ni siquiera pudieron alcanzarlo. Y la torre que los hombres estaban construyendo, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde los dispersó por todo el mundo. Este capítulo es interesante porque antes de este hecho hay hombres o seres o grupos de personas que hacían pecados. Por ejemplo, Adán y Eva en Génesis 3 comieron el fruto. Caín mata a Abel en Génesis 4. En Génesis 6 el hombre piensa y hace continuamente el mal. Y en Génesis 9 vemos que Noé produce vino, se emborracha, se duerme desnudo y después maldice a Cam, uno de sus 3 hijos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? En Génesis 11 vemos la instalación de una tecnología del mal, un sistema del mal. Podemos llamarlo así como una industria o fábrica productora del mal, una religión alternativa, una forma de religión donde el hombre se exalta a sí mismo e inventa un sistema falso para acceder a Dios. ¿Y cómo lo llama la Biblia? Lo llama Babilonia. ¿Por qué digo esto? Porque en hebreo no existe la palabra Babilonia, existe la palabra Babel. Se dice que en Génesis 11 está Babel. Y en el Salmo 137 dice, en los ríos de Babel. Usa la misma palabra. Y la misma Biblia hace la diferencia. Son 2 lugares, son 2 situaciones que se distinguen. Sin embargo, hay una conexión espiritual entre ambos. En Génesis 11 entonces comienza una Babilonia o una Babel espiritual, y otro pasaje que nos aclara quién es esta Babilonia espiritual es Isaías 14. En Isaías 14 hay pasajes importantes sobre la identidad espiritual del rey de Babilonia, y probablemente no es un rey específico, sino la figura del rey de Babilonia. Y vamos a ver que estos versículos la Iglesia los ha aplicado contra Satanás mismo, que es el poder que estaría detrás del rey de Babilonia. En el versículo 12 dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Y concluye Isaías, pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Entonces, estos versículos que hablan de un poder que quiere elevarse, semejante al Altísimo, por encima de las estrellas de Dios,
está hablando del poder que está detrás del rey de Babilonia, que es Satanás mismo. Martín Lutero, por ejemplo, habló de la cautividad babilónica de la iglesia. ¿Qué quería decir con esto? Que hay un sistema falso religioso en su propia época, encarnado por la Iglesia Católica Romana, que tiene un sistema alternativo a lo que la Biblia nos dice de salvación. Entonces, esa Babilonia somete al pueblo de Dios como la Iglesia Católica en el tiempo de Lutero. Y otros teólogos también interpretan que esta Babilonia espiritual es un sistema maligno que en el futuro alcanzará su plenitud cuando gobierne el anticristo. Yo pienso que ambas son correctas, que es un sistema espiritual que nace en Génesis 11, que se manifiesta en distintos momentos de la historia y que alcanza su plenitud al final de los tiempos. Veamos Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, el último libro de la Biblia del Nuevo Testamento, versículos 4 y 6, o 4 al 6. Dice Juan que está viendo esta visión. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ya hablamos de una Babilonia que pasa al Nuevo Testamento, no es la Babilonia que está teniendo ahí cautivos al pueblo de Israel, sino que a los mártires de Jesús. En el capítulo 17 nos habla de una gran ciudad que tiene el poder de gobernar sobre los reyes, o sea, ya no es un rey babilónico, sino que sobre los reyes. Vamos a Apocalipsis 18, versículos 2 y 4. Este sistema pagano cae. Dice el ángel en el versículo 2, gritó a gran voz: ha caído la Gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Dios saca a su pueblo de Babilonia para ser instalado en un reino totalmente enemigo y opuesto a este sistema de Gran Babilonia, y que está en el versículo 1 del capítulo 21. Un poquito después dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Entonces aparece esta Nueva Jerusalén totalmente, digamos, en conflicto, reemplazando a la antigua Babilonia. Bien, vamos a la conclusión. Veamos Hebreos 11. Hebreos 11. Yo, Pablo Rojas, soy chileno y mi Dios, chileno también. O sea, participo en una iglesia chilena y he adorado siempre con otros hermanos y algunas amadas personas de otras nacionalidades, pero en este contexto de aquí. Aquí vive mi familia, aquí viven aquí están las instituciones donde he estudiado, pero esta no es mi identidad profunda. Mi identidad profunda es ser extranjero y peregrino en este mundo. Y tenemos muchos ejemplos. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe y nombra a varios héroes. Primero dice: nosotros somos los héroes de la fe. No sé si se han fijado. Somos nosotros que creemos que el mundo fue creado, ¿ya?
Y luego nombra una lista de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, etc. Vamos a fijarnos en Abraham, que es el que más nos interesa. Dice en Hebreos 11, versículo 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Saltemos al 16, dice, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¿Se acuerdan que nuestro hermano Ignacio nos habló de Abraham, que fue el padre de la fe y fue llamado a una tierra? Y vemos que él no vivió ni permaneció en esa tierra. No sé si se acuerdan de dónde salió él. Salió de una tierra que se llama Ur, de los caldeos, con nombre y apellido. Y cuando estudiamos el tema babilónico es muy interesante que Nabucodonosor y toda la dinastía en la que él pertenece se llama la dinastía babilónica de los caldeos. Entonces podemos decir, en esa misma tierra nace todo este sistema pagano, alternativo, digamos, que el Señor condenó en cada época en que se manifestó. Entonces vemos que él puede haber salido de una tierra de paganismo. Abraham dejó el paganismo, lo dejó atrás y fue a una tierra, no porque él le gustaba la tierra que le prometía el Señor, él no sabía dónde iba. Lo que hizo fue empezar un camino de fe. Y el escritor de Hebreos nos revela que ese camino de fe es hacia una tierra celestial. Vamos a 1 de Pedro 2. Hay formas de ir a esa tierra. No hay Uber, no hay micro para allá. 1 de Pedro 2 nos dice cómo es el tránsito hacia esa tierra. 1 Pedro 2, versículos 11 y 12 dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. La forma de caminar es a través de conducta ejemplar. De una forma que las personas vean y dice que nos van a calumniar igual, eso es interesante, nos van a decir cosas de nosotros, que nuestra conducta se antepone a lo que ellos digan y en el día final recién van a glorificar a Dios por ese fruto que ven en nosotros. La primera carta de Pedro es una carta dirigida a una iglesia perseguida y es una forma de cómo vivir en este mundo. Es con buenas obras. No sé si se han fijado que muchas veces cuando uno predica a una persona que se entusiasma por el mensaje, lo que lo retiene es la vida de pecado. La idea que nos aconsejan estos escritores bíblicos es caminar, dejar el pecado atrás y no saber más de él y vivir una vida de santidad. Vamos a Filipenses. En Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos no solo hacia un lugar mejor, sino hacia una persona. Vamos hacia Jesucristo, a nuestro encuentro con Él. Y esa es la promesa más maravillosa de todas. Dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Esa es tu ciudadanía si tú eres de Dios. La mía también, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy en día se habla de la identidad. Las personas tienen que mantener una identidad y tener un orgullo de su identidad. Nuestra identidad es esta. Para finalizar, hermanos, quiero hacer la siguiente reflexión. Dios no deja sin castigo el pecado. El primer hombre, Adán, fue exiliado, fue el primer exiliado del paraíso y puesto en un mundo dominado por el pecado.
también Judá, estas tribus, recordemos que este cautiverio babilónico es a la tribu de Judá, fue sacada de la tierra prometida. Dios le había prometido esa tierra, pero en castigo la sacó de ahí. Esta tierra había sido prometida por Dios a Abraham, a su descendencia, pero la desobediencia también castigó el pecado. Esta es una seria advertencia, hermanos, de que el pecado no va a quedar sin castigo. Pero Cristo nos rescata de este mundo pecaminoso, nos da el poder de vivir una vida santa y nos devuelve el paraíso, y uno mejor que el de Adán, la patria celestial, donde Él reina y reinará para siempre, nuestro Señor y Salvador. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tus enseñanzas presentes en la Biblia. Hemos estudiado, Señor, de este poder misterioso, Babilonia, pero tú prometiste que no quedará sin castigo todo el pecado que se juntará, por decirlo así, al final de los tiempos. Señor, te damos gracias porque tú nos rescatas de todo poder maligno, de todo engaño, de todo sistema que nos lleve a la perdición. Porque tú nos llamaste, Señor. Tú nos anotaste en tu libro y de ahí nos saldremos hasta que estemos contigo, Señor. Anhelamos ese día, Padre. Danos la fuerza para hacer un peregrinaje correcto, paso a paso, hacia la tierra celestial, en santidad, con frutos que el mundo pueda ver y que te pueda glorificar el día de la salvación. Te lo pedimos, Señor, danos esa fuerza. En el nombre de Jesús. Amén.